Ok, entonces, venía, para agregar en esta segunda parte, entonces, venía hablando de ese principio neurológico de inercia, como si fuese desde dónde parte esa energía, por ejemplo, para tener una emoción violenta. Esto le viene al pelo a los psicópatas, ¿no? Esta teoría. Imagínense, lo mató o la mató para justificar la violencia de género, porque tuvo una emoción violenta, pero una emoción que venía de adentro. Ha traído muchos obstáculos epistemológicos. Hay un principio que yo trabajo mucho, que tiene que ver con el principio de constancia. Es decir, pero lo llevo a otro nivel, ¿no? Que uno tiene que mantener, ser constante. Claro que Freud, como toda la psicología, trata de hablar del equilibrio. Incluso tengo compañeras psicólogas sociales que tienen espacios de alquimia, ¿no? Como el equilibrio entre el pensar, el sentir y el hacer. Cuestión que no sé si está tan bien hablar de equilibrio en esta época, porque cuando uno está totalmente equilibrado comienza a sentir angustia también. Hay veces que porque pienso, entonces lo digo, lo que siento y entonces lo hago. Bueno, hay que ver el reconocimiento del otro lado. Es complicado pensar en una psicología del equilibrio, pero Freud aquí la marca, ¿no? Por eso el principio de constancia. Yo busco que cada uno tenga su mejor principio de constancia. Como el término de salud, cada uno sabe, ¿sí?, cuál es el mayor grado de equilibrio posible de alcanzar, pero no puede universalizarse por varias cuestiones que son policausales, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos un principio que yo he trabajado mucho, que también difiero de Freud, porque Freud va a hablar de las pulsiones, si bien después se mete en los años 30 a hablar del malestar en la cultura, con todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya en la primera comienza a darle otro formato, por eso la segunda tópica, porque no le alcanza para cubrir los lugares. Esa va a ser súper interesante para la semana que viene, la segunda tópica. Les voy a mandar unos videitos y material. Eh, pero sigue hablando de principios o de pulsiones en términos de instinto, lo cual es una gravedad enorme como obstáculo epistemológico, porque comienza a hablar, por ejemplo, de tánatos y de eros, ¿sí? Escucho voces. Tánatos y eros. Entonces, tánatos es el principio de muerte, y eros el principio de vida, en donde pone las pulsiones sexuales y las pulsiones de supervivencia. Por eso tengo una lucha interna y externa con los psiquiatras y psicoanalistas, aunque yo vengo de esa formación, en donde todos los cortes, jodo con los cortes porque me está pasando ahora, no a mí, porque ya no me corto, le está pasando a pibas y pibes de 12, 13, de 8 años, y estamos laburando muy fuerte con Trini en eso, en internación neuropsiquiátrica. Miren a dónde van, internación neuropsiquiátrica, empastillados totalmente, pibas de 13 años, ¿no? O ambulatorios. Y ahí yo me dedico más al ambulatorio. De hecho, me encuentro en la calle con las chicas, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico? Intento de suicidio. Ahí viene el problema. Vos llegás con un corte y tenés un intento de suicidio. No te dicen lo que nosotros decimos en la psicología social clínica. Tal vez sea un intento de vivir de otra manera. Y ya no lo digo como lo decía antes cuando comencé a perfeccionarme ahí, ¿no? En esa parte, que decía, tal vez sea un llamado de atención. No, es un medio de comunicación. Se está comunicando de otra manera, con el área 2 del cuerpo. Entonces, cuando yo tengo que dejar el teléfono como anoche, terminaba el Zoom, ¡tuc! Apareció el mensaje. Chicos, me voy. No fue tan así pues, porque justito terminé, pero para comenzar a atenderla. ¿Y qué le digo? Antes, cuando vos aparezca en tu mente, otra vez entramos al simbolismo, ideas de querer cortarte, me llamás. Bueno, a veces te llaman a las 3 de la mañana. Pero claramente no es un intento de suicidio, porque si no, lo medicamos y lo internamos
como que es un suicida, como que tiene ese instinto de muerte. Entonces, ese principio, como quinto, ¿no? Porque dije principio del placer, principio de realidad, principio de inercia, ¿sí? ¿Qué más le dije? Principio de constancia. Ese principio, me encanta el nombre, porque los que somos medio rockeros y metaleros lo conocemos muy bien. Es el principio de Nirvana. Nirvana, ¿se acuerdan? Ay, no te hagas la jovencita. ¿Vas a decir que nunca escuchaste Nirvana? Es de la onda metálica, ¿no? Ceci, ¿vos lo escuchaste alguna vez? No me acuerdo los temas en este momento, pero era conocido. Sí, he escuchado, pero no me acuerdo tampoco. Pero sí, Claro, no, no he me acuerdo, escuchado. pero era como, Yo tampoco. como la metálica, ¿no? Lo más Claro, parecido al metal que había por acá. Bueno, el principio de Nirvana tiene que ver claro. con esto. ¿Y cómo lo define? Como la caída a cero. Es el único principio que Freud dice que termina con el deseo, que es la muerte. Bravo el tipo, ¿no? Entonces, vos estás atravesando el principio de Nirvana, vas a morir. Es bastante complicado. Yo entiendo que acá tienen ustedes compañeros que son muy freudianos y ahora vamos a, después en la semana seguramente esto va a traer un debate. Pero bueno, hay que moverse de la cuestión instintiva porque no podemos ni acompañar, ni salvar vidas, ni nada. También estamos en la decisión de que uno tal vez pueda estar cansado de esto de la frustración de entregar el proyecto. Bueno, pero el acompañamiento es decir, bueno, tal vez no sea el momento de hacer un proyecto hoy, porque sabemos por dónde los atravesamientos políticos económicos y que te lo pueden cajonear, ¿no? Y entonces el pibe se encuentra con otra frustración más. Desde ahí que también vamos contrariamente a los cuatro pasos de Moffat. No, me estoy contraadelantando, pero para que entiendan que tanto Pichón como Moffat, ¿no? En esas frases de el que se entrega a la tristeza pierde la plenitud de la vida, por eso hace falta gestar proyectos participativos. Y el cuarto paso, que ya lo van a aprender ustedes, de Moffat es justamente el cambio que se logra con un proyecto de vida. Y el proyecto de vida es un proyecto de familia y un proyecto de trabajo. Y hoy podés tener miles de proyectos de familias, porque las definiciones de familia son lo más variable que hay. Y en tanto proyecto de trabajo, y bueno, puede ser más creativo, podríamos decir, porque no hay mucho laburo, ¿viste? Yo te digo, bueno, tenés un proyecto de laburo firme y entonces vas a tener una casa. Yo no te puedo asegurar eso. ¿Cómo te compras un terreno? ¿Cómo terminas de hacer tu casa? Entonces los pibes vienen ya, por ejemplo, en este ejemplo que yo di, valga esa redundancia, que salen de una comunidad, ya vienen con la frustración y el rótulo marcado, ¿no? En la frente, como frustración justamente. Y si vos no la acompañás y querés que ya salga un proyecto, se la vuelve a pegar bajo el principio de realidad. ¿Se va entendiendo más o menos? Entonces, ¿qué plantea en toda esta cuestión? Bueno, él plantea que va a haber tres lugares, ¿sí? Uno es el consciente, o sea, la conciencia, que es lo más cercano a la realidad que tenemos, ¿sí? Es esto que existe acá, es esto, te guste o no, es esto. Soy consciente, lo puedo analizar porque no solamente lo veo, sino que lo miro, lo sufro, lo padezco. Es esta mi realidad, ¿sí? Es esta que está acá atrás, todas estas palabras que se escriben. Es esta mi realidad. Que por un lado me puede dar placer, pero por el otro lado me dice, me compagina, me configura en tiempo y espacio. Y me dice, estás aquí y ahora. Y no puede ser todo placentero. Por ejemplo, el querer irme hoy a un cumpleaños de una colega que estudió con nosotros, que es profe, que es Sara, no sé si ustedes la tuvieron, que está en Avellaneda. No puedo irme hasta Avellaneda desde aquí a La Plata a las 2 de la mañana para después volver, sí, mañana a dar clases, porque vengo hecho pelota. Es el principio de realidad que me dice, no podés tener placer. Por eso el equilibrio es medio complejo, ¿no? Pero bueno, el principio de realidad, si avanzamos un poquitito, no me frustra, porque la frustración está en el futuro.
Lo que hace el principio de realidad me priva, me saca la posibilidad. Por ejemplo, los privados de libertad. Me saca la posibilidad de ser libre, me condiciona y hasta me determina. ¿Sí? Entonces, basado en estos principios, él dice, bueno, lo consciente es lo más cercano que nosotros tenemos a esa realidad y cómo no la vamos incorporando e introyectando en todo nuestro aparato, ¿sí? Y también la energía que le vamos dando, la posibilidad energética, que esto se llama ligadura, ¿sí? Hacia un objeto. Por ejemplo, la realidad es que hay una piba o un pibe que me gusta y yo puedo, desde ahí también tenemos una diferencia, porque para Freud el otro es un objeto que viene a completar mi falta. Y acá se pudre todo cuando hablamos de pareja, porque entonces uno tiene que encontrar en el otro algo que se identifica, es decir, el amor existe porque hay otro que se parece a mí. Me lo dijo mi mamá esto. ¿No? Por eso terminé separado tantas veces, porque en realidad el otro que se parece a mí, que yo lo puse en el lugar de mi falta y que me completó como la media naranja, después me di cuenta que no era tan así, que era diferente. Y me llevó a pensar que en realidad me tendría que enamorar, si me enamoro, o por lo menos tendría que conocer a alguien que sea diferente a mí, para ya desde un principio conocer que no me va a completar, pero que podemos compartir un montón. Otra definición de amor que no tiene nada que ver, que tiene que ver con ese sujeto que es distinto. Entonces yo no me enamoro porque me identifico, pero todo el mundo que dice, mira, es tan parecido a vos, te vino el pelo. A mí me han buscado novias, ¿no? Y después no era tan parecido, ¿no? Y bueno, y después te tenés que ir. He hecho el fracaso y encontrado a la frustración para no enojarte o enojarte con vos mismo, decir cuánto tiempo que perdí. Como dice el negro Dolina, te hubieras ido a la semana. No, te fuiste dentro de 20 años, o sea, 20 años perdí, ¿no? Por eso dice, mejor avísame antes, así dejo el corazón en la heladera, dice el negro. Eh, Metafóricamente y románticamente, una genialidad, ¿no? Porque es lo que nos pasa a nosotros cuando investimos de energía, porque somos seres energéticos. Hoy vamos a dar una clase de cosmos, ¿no? Y de constelaciones. Somos energía, entonces le otorgamos al otro un lugar en nuestro cuerpo, yo digo como sujeto, pero iba a decir como objeto de amor. Ahí está una diferencia grandísima, ¿no? Pero yo confío en el otro y entonces lo quiero, lo amo, eh, y ese amar al otro es tener la capacidad de la investidura, de investirlo, ¿no? De darle energía. ¿Y qué esperamos? Que el otro, lógicamente, también haga con nosotros lo mismo. Y a veces lo conseguimos y a veces no. ¿Viste? A veces le decís, te amo verdaderamente, eso es el amor de mi vida, y te dice, yo también te quiero, y chao, te largas a llorar, si no, no es lo que estás esperando. Justamente ese no reconocimiento del otro, que yo espero, es lo que hace que caiga mi deseo, o que mi deseo vaya hacia otro lado. Pero no me quiero ir tan lejos. Quiero terminar esta idea. Ahora, esto, otro autor, que no es Freud, lo hace en un esquema, ¿no? O sea, el consciente. Después viene una segunda instancia, que es el preconsciente. El preconsciente es conflictivo, ¿no? Está como el querer decir, pero no poder porque no te acordás. Como tantas lagunas tuve en mi vida, sobre todo cuando iba a dar exámenes finales de psicopatología y psicodiagnóstico. Entonces te estudiabas todo y cuando llegabas tenías una laguna de si no sabías ni dónde estaba. Bueno, hoy podríamos decir desde la intervención en crisis que estaba en crisis porque estaba disociado, porque estaba fuera de tiempo, ni sabía dónde estaba ni quién era, ni nada. Una fragmentación, ¿no? Entonces, aquí aparece el preconsciente como eso que ustedes dicen, te lo quiero decir y no puedo, lo tengo en la punta de la lengua, espera un cachito. Y cuanto más te esforzás para decirlo, menos te acordás. E inclusive los nombres propios, ¿sí?
O inclusive actos fallidos, por ejemplo, estar con una persona que se llama, no sé, Viviana y le decís Miriam. Y chao, te mató a palo, ¿no? Una cosa así también. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo decís, no lo quisiste decir, y eso da idea de que hay un conflicto entre el consciente y otra instancia que es la novedad que trae Freud, el inconsciente. A partir de ahora, terminamos con todos los esquemas del conductismo, porque decimos no todo en la vida es directamente observable. Hay cosas que yo no puedo observar, pero puedo darme cuenta, por eso el video de TEA, de ciertas señales, que da cuenta, y valga esta redundancia de nuevo, de su existencia. Y ese es el inconsciente. ¿Y cómo nos damos cuenta según Freud? Y ahora voy con lo del esquema, no me olvidé. Nos damos cuenta con 5 formaciones, ¿sí? El primer libro de Freud dedicado a esto se llamó, que no se los voy a dar, pero lo invito, lo tengo por ahí, es larguísimo, La interpretación de los sueños. Entonces, los sueños, él decía que era la vía regia para llegar, para acceder a ese inconsciente. Ok, ¿por qué? Porque en los sueños aparece justamente el proceso primario, que es el proceso de desplazamiento y condensación de representaciones, ¿no? Por eso el sueño es atemporal, porque el inconsciente se maneja con una lógica totalmente distinta que la conciencia que la rige el principio de realidad. El inconsciente se rige por un principio de placer, pero es atemporal. Por eso en los sueños ustedes están siendo grandes, o sea, como adultos, después niños, están en un lugar, están con el otro, o sea, viene todo conflictivo, se ama y se odia al mismo tiempo, ¿no? Esta cuestión de ser acronológica es muy interesante, ¿no? En realidad lo que vos estás soñando, lo que te acordás es un contenido manifiesto y detrás de ello se esconde otro significante, que es lo que yo les decía hoy del discurso. Yo te creo todo, pero sé que detrás hay algo más. Eso es el inconsciente. Sueños. Segundo, actos fallidos. Yo pongo en duda todo esto, ¿sí? Se lo presento como lo presenta Freud. Los actos fallidos tienen que ver con esas equivocaciones, que vos te equivocás, como la que yo dije en el nombre, y querés justificar. Bueno, muchos políticos saben mucho de esto, ¿no? Que, por ejemplo, digan, bueno, y con este gran plan, proyecto que tenemos, vamos a poder entonces darle muerte, digo, vida a los jubilados. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. ¿Sí? O sea, decir una cosa, y ahí entraría el conflicto entendido desde la psicología social, entre lo que vos pensás, lo que vos sentís y lo que vos decís, por ejemplo. Por eso los políticos son expertos en meter la pata y después quererla justificar. Eso es un acto fallido. Ahora, no todo es acto fallido, porque también hay equivocaciones, ¿sí? Y esas equivocaciones no entrarían si no hay una justificación. Y entrarían en un tercer punto, que también permite el acceso, según Freud, a este inconsciente, que son los chistes. Los chistes porque en los chistes vos querés decir algo, ¿sí? Gracioso, pero que en realidad hay algo, qué sé yo, de otras cuestiones que están ocultas. Yo hoy en día eso lo manejo ahí con mucho cuidado, porque uno, si no que se la pasa haciendo chistes, sería totalmente inconsciente, porque los chistes son repetitivos, y hay personas muy buenas contando chistes porque lo han copiado. Entonces también tenemos que analizar eso. Y yo contando chistes soy pésimo, entonces soy muy consciente, sería el asunto, ¿no? Pero sí hay chistes que se dicen, según el contexto, que lógicamente son encubridores, ¿sí? Y después los lapsus que tienen que ver con estas lagunas que yo le decía, ¿no? De olvidarte completamente de todo y no sé, no me acuerdo. ¿Por dónde iba? Que se diferencia también del Alzheimer intermitente que tengo yo. O sea, una cosa es el lapsus y otra cosa es mi Alzheimer, pero porque hablo tanto que me voy por todos lados y decía, ¿dónde estaba el esquema del peine que quería decir hoy? Bueno, después vuelvo. Ahora, cuando ya no vuelva, ustedes me dicen, ¿no? Como muchos me dicen, te fuiste a la mierda y no pudiste volver. Bueno, pero
Los lapsus son esto, ¿no? Lagunas, que lógicamente el Alzheimer tiene lagunas, pero esas lagunas mentales responden a otras cuestiones y no al inconsciente. No es un conflicto, sino que son muertes neuronales que quedan vacías de contenido. Ahí viene nuestra compañera Sandra. Ella siempre está, llega a cualquier hora, pero está. Eh, bien. Hola Sandra, te estamos viendo con ese dibujo maléfico que tenés, como siempre, te lo digo. Como que le está sacando un moco colorado. Bueno, no importa. Hola. Bienvenida. Bien, entonces nos queda el quinto, ¿sí? O la quinta formación del inconsciente, por el cual nosotros vamos a analizar y podemos acceder a él. ¿Qué es el síntoma? ¿Sí? El síntoma, que es donde nosotros trabajamos, te está diciendo esto, y ya me voy un poco a Lacan para explicarlo, que el significante de ese síntoma en realidad se asocia a otra cosa que no se dice. Freud decía que uno en el inconsciente no sabía, pero en realidad todos nosotros sabemos qué es lo que nos molesta, cuáles son nuestros síntomas, pero al saberlo no queremos saber nada de ello. O sea, uno con un trabajo verdaderamente introspectivo y catártico sabemos lo que nos molesta, sabemos por qué tenemos pánico, por qué tenemos fobia, por qué tenemos tales síntomas, pero no queremos enterar. Una frase lacaniana, hermosa, ¿no? Eh, Ahora van a ver algunos colegas en esta semana decir, lo dijiste por mí, de ustedes, digo, que están ahí adentro, algunos compañeros que son muy freudianos, y bueno, y acá lo vamos a mover un poquitito a la CAM, porque en realidad, o sea, el significante del síntoma aislado no es significante, sino que se tiene que asociar. Por eso, en términos de Freud, la asociación libre permite ir al pasado y ir enganchando con otros significantes para que ese significante sea verdadero, ¿sí? Es decir, el corte por sí mismo, volviendo al ejemplo, no tiene significación en sí, sino que ese corte se engancha con otro significante, que es decir, bueno, por ejemplo anoche, que me decía la chica, 13 años, me peleé, me separé, me dijo, ya tomé un significado, me separé, 13 años, pero vos vivías, sí, me separé de mi pareja, pero ¿es tu pareja o tu novio? Bueno, y ahí ya comenzamos, ¿se entiende? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto a los 13 años? Era el novio, lógicamente, ¿no? Que le fue infiel y bueno, todas estas cuestiones, que cualquier también excusa puede llevar, digamos, a lo automático o las conductas estereotipadas, como decía Pichón, porque alguna vez se vivieron, pero ahora ya lógicamente que esos cortes ya no le sirven y necesitaba pegarle a alguien. Sí, señorita, dígame usted. Entonces, para hacer la idea, el síntoma es saberlo, pero no querer reconocerlo, en síntesis. Bueno, podría ser. Lo que pasa es que el síntoma es un conjunto de síntomas. O sea que ese síntoma que vos presentás ahora, en realidad se engancha con otros significantes. Y puede ser que en el medio lo que sucede, si tomamos el esquema del peine, que yo le traje acá, mentira, no le traje, lo encontré en la mesa porque alguno dejó el peine en la mesa, que es un peine. Miren qué lindo. Vas a ser mejor que un dibujo. Ahora, miren esto, acá esta puntita. Ese es un polo motor propioceptivo. ¿Qué quiere decir? Capaz de cargar, ¿sí? Todos los estímulos provenientes de adentro, ¿sí? De adentro del propio cuerpo, el hambre, podríamos decir, ¿no? Y proveniente de afuera, o sea, estímulos internos y estímulos externos. Entonces uno Lo se que va se cargando. percibe. Claro, totalmente, ¿no? Lo que se percibe en el pensar, en el sentir, en el cuerpo, ¿no? Los estímulos entran por todos lados. Por eso yo llamo propioceptivo, tal vez con definiciones más, podríamos decir, filosóficas y existenciales. Entonces, me carga esto. Ok, todo eso va a empezar a caminar por cada uno de los dientes, de estos dientes. Esperen que acá hay como un piojo. Ahí está, se lo saqué. Ahí en el piojo,
El piojo me está diciendo algo. No lo tomen así literal ustedes, ¿no? Este video va a ser famoso. ¿Qué me está diciendo eso? Que acá hizo efecto. Y a eso, ¿sí? Freud lo va a llamar una huella némica. Ha quedado algo grabado, que después nosotros vamos a decir, bueno, es cognitivo, es un recuerdo. Yo le agrego, Memoria. claro, pero esa memoria que Freud habla bien de huella anémica, que sería como Piaget, ¿no? En lo cognitivo. Fíjense lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy parafraseando y fusionando. Para mí también hay una huella afectiva. Imagínate si sufriste una violación. No es solamente la memoria, sino una huella en tu cuerpo queda. ¿Se entiende? Una cosa es lo cognitivo y otra cosa son las huellas del cuerpo. Esto no lo planteó nadie. Entonces, hay dos huellas. La huella némica de la memoria y también la huella afectiva que queda en el cuerpo. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Bien, entonces seguimos avanzando. Dejamos la huella, acá tocó otra huella porque vivió otra situación por ese estímulo, ¿no? Nos metimos con este tema, bueno, vamos a decir que acá el tío quiso abusarla, quedó una huella, y acá el tío abusó, y acá en otra huella, ¿sí? Encontró otra persona que también abusó. Ya tiene varias, ¿ok? Ahora, aquí en el medio, yo no puedo ser que estoy dando la clase con un peine en la mano. Bueno, aquí en el medio, ¿sí? Hay algo en estos dientes, ¿sí? Porque esta es la parte inconsciente, ¿ok? Aquí hay algo que es el preconsciente y está separado del otro polo, que este polo se llama polo de descarga, un polo motor. ¿Ahora entienden por qué la piba se corta? Porque tiene que descargarse, porque tiene muchos estímulos y han quedado muchas huellas, no solamente de conocimiento. De Le hecho, provocaron dolor. exacto, su cuerpo, en su ser, en su identidad. Lo que sucede es que esta piba que necesita descargar, porque todos necesitamos descargar, ¿vieron? La última gota del vaso, como dicen, ¿no? Hay veces que no sabemos por qué descargamos, porque acá hay una instancia que es una censura, es como un guardián que te dice, vos pasás, vos no pasás, le dice a los contenidos, porque si este guardián deja pasar todo lo malo, tu vida va a ser displacentera, tu realidad va a ser intolerable. Entonces, ¿qué dice? Te cubre, ¿no? Y te inventa ciertos mecanismos defensivos, por ejemplo, un corte, pero no sabes por qué, porque figura como si fuese una amnesia. ¿Y cuál es esa censura? La represión. Entonces, lo que dice Freud, que te lo manda al inconsciente nuevamente, ¿sí? Pero sin embargo, imagínense un juez, imagínense alguien que ponga la censura a ese guardián, en algún momento el guardián se tiene que cansar y baja la guardia. Por ejemplo, en los sueños. Cuando baja la guardia, entonces de esa huella, o sea, del inconsciente que ha quedado ahí marcado, llega a acceder a la conciencia y se descarga. ¿Entendieron? Si no, pregunten a IA, ¿sí? Entonces, como es, Meta lo sabe. Bien, ahora, hay un problema también, ¿no? Que el trabajo de asociación libre hace que nosotros lleguemos justamente a la descarga motora. Entonces, en esa descarga, ¿qué hacemos? Vamos hacia atrás. Tenemos un camino de regresión. El síntoma hace un camino de progresión hasta que está la barrera esa de la censura. Intenta evadirlo por algún lado y a veces con las formaciones, sueños, ¿no? Bueno, lapsus y todo. Yo dije el síntoma, ¿vieron? Bueno, también se acompaña de las otras formaciones para llegar al polo de descarga. ¿Vamos hasta aquí? Esta es la primera tópica. Por eso el esquema del peine, que no lo hizo Freud,
sino que lo hizo un psicoanalista para explicar esta teoría, me parece interesante para que ustedes entiendan. Pero tienen que entender que los estímulos son externos e internos, pero que son construcciones sociales y tiene que ver con nuestra verticalidad, es decir, nuestras vivencias. Entonces, no podemos decir que la piba se corta porque tiene un principio de nirvana, es decir, que se quiere matar. Ojo, hay algunos que sí se quieren matar, pero ahí estamos en un problema también teórico, porque los que se quieren matar no se van a cortar para hacer intentos fallidos, van y se tiran abajo un tren. ¿Se entiende? Porque es, vos para matarte o para ser psicótico, muy bien. Bueno, entonces no estuve tan mal, Sandra, con el peine. Se entiende que los piojos del peine o aquellas cosas que han quedado son huellas. ¿Eh? Bien. Vos para matarte vas y te matás. Por eso digo, ¿quiénes somos nosotros? Por ejemplo, me ha pasado a mí salvar vidas y sentirme un héroe y en realidad le traje la infelicidad de nuevo a la persona. Porque ya estaba cansada de vivir. Como pasa con el adulto mayor también. No quiero vivir más. Y ellos son dueños de su libertad y nosotros los traemos. Pero nosotros somos el problema que no podemos cortar la ligadura, ¿no? Esa ligazón que tenemos, esa atadura, si se quiere, y en vez de respetarlo como sujeto, lo tratamos como un objeto, quédate un poquito más, ¿no? Que tiene que ver con la ambivalencia, o sea, yo entiendo que te tenés que ir, pero no quiero que te vayas ahora. Bueno, ahí la veo a Melina, con su pelo, con este peine no hacemos nada con el pelo de Melina. Bueno, yo quería llegar hasta aquí, ¿no? Con el tema de la primera tópica. Ahora, más adelante, que ahora yo le voy a dar el material, aparte con los videos creo que queda claro esto, ¿no? Pero nosotros vamos a diferir ya. Primero, como dice Pichón, del psicoanálisis a la psicología social. Hay un pasaje que tiene que ver con el término de necesidad. ¿Se acuerdan cuando comenzamos? ¿Sí? Que hablamos un poco de esto. Porque no somos animales salvajes que tenemos instinto. O el pibe nació y no aparece el otro, cualquier otro, con minúscula estoy hablando, ¿no? Y se muere. No hay un instinto de supervivencia. ¿Sí? En cambio, el animal puede sobrevivir. Entonces ahí marcamos la diferencia, y ahí marcamos la diferencia en todo, ¿no? En las emociones, en poder identificar, en poder controlar, y en poder juntos, desde aquí, buscar, ya sé, algún día vamos a encontrar las huellas, pero ahora, ¿sabés qué tenemos que hacer? Esto parece, es el recurrente de lo que dije anoche. ¿Sabés lo que tenemos que hacer? Encontrar juntos, y yo te voy a acompañar, otra manera de poder descargar, que no sea contra tu cuerpo. Porque este cuerpo es el único que tenés para toda la vida. Bueno, le digo una terapia grupal. Esa es la función del psicólogo social clínico, acompañar. Después, si vos querés, bueno, hacemos un viaje al pasado, ¿no? A la regresión, o vas a un psicoanalista, a asociar libremente, a ver, igual va a surgir, ¿no? ¿Cuáles son esas huellas? Y las trabajamos y las elaboramos. Pero ahora, lo importante es que no se te vaya más el cuchillo, porque ahí sí te puedes matar, ¿sí? Por eso muchas veces yo digo, bueno, poner a las personas en crisis significa darse cuenta, a partir de ese método deductivo y las hipótesis que uno va manejando, si verdaderamente es un intento de suicidio, o es un intento de comunicación, o es un intento de descarga. Bueno, hay que acompañarlas para que puedan encontrar otras maneras, ¿sí? Que sean, digamos, más convencionales, si ustedes quieren, y que no se haga daño a su propio cuerpo. Esto es la psicología social clínica. Le ofrecemos instrumentaciones que la misma persona nos da. No inventamos. ¿Y a vos cómo te parece que te puedes cargar? Bueno, ¿no? Algunas le damos, por ejemplo, la respirá, alguna boludez.
Perdón que lo diga así, pero por ejemplo yo le decía, agarra una cintita y apretala fuerte. ¿No? La cintita mágica, la misma que te saca de un ataque de pánico. ¿No? ¿Y por qué lo haces? Y porque de alguna manera cree y confía en mí. Y se zafa. Y zafó. Bueno, tenemos que ir elaborando. Y llegaremos a las huellas. Cuando lleguemos a las huellas, vemos cómo la vamos a trabajar. Y recién ahí la traemos de nuevo al presente, le vamos a dar una explicación, y entonces ahora sí, que ya liberamos un poco de todo ese peso del pasado, podemos hacer un proyecto de vida. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Viene bien? Bueno. Tengo un montón de cosas para decirles, ¿sí? Bueno, imagínense en la primera fase oral. La primera es pasiva, la primera parte, ¿no? Porque es el chupeteo, la succión en vacío. No le puedo mostrar las fotos acá. Después, si quieren, se la mando como hoy un acompañante se fue el último día. Mordida. ¿Por qué? Porque todas las fases de la psicosexualidad son activas y pasivas. En el caso de la succión, es pasiva, porque chupa aquello que se le presenta. Pero cuando salen los dientes, pasa el mordisqueo, y ahí es activa. Entonces, el polo de descarga, el polo motor, se engancha justamente con la posibilidad de comunicación que tiene. Por ejemplo, en autismo, te muerde. Por eso en autismo tienen descargas con movimientos estereotipados, aleteo. Y vienen acompañantes terapéuticos o vienen psicólogos a cortarle el aleteo. No se lo tenés que cortar, porque es la forma de descarga. Tenemos que tratar de, si quieren, reeducar, ¿sí? Para que pueda hacer otra cosa. Yo, por ejemplo, hice pintar una pared, posta esto, ¿no? Un paredón del fondo, cuando laburaba en una sede aquí en La Plata, y yo laburé mucho con autismo dentro de la psicosis, ¿no? Y sí, me imagino. Y los movimientos, veía que tenía fuerza, entonces como tenía fuerza, ¿qué le di? Pinceles y pintura. Hice un enchastre. Después, por supuesto, me llaman en todas las instituciones, mirá lo que hiciste, o lo que haces con el pibe. Pero era re divertido. Y la descarga la pasé a la creatividad, ¿no? Como decía Pichón, y que elaboramos mucho en el hospital, creando los talleres artísticos. Es el arte la posibilidad de transformar lo siniestro en lo maravilloso. El arte transforma lo siniestro en lo maravilloso. Entonces, para hacer arte, ustedes tienen que ser creativos y creativas. No venir con un librito. Tienen que saber la teoría, pero cuando se paren en el campo, ahí están los pingos. Bueno, por hoy llegamos hasta aquí, ¿sí? Lean a todos y a todas los presentes y los que no están presentes. La próxima semana, segunda tópica, así ligerito, y psicosexualidad hasta donde lleguemos, explicando bien la fase oral